tal? ¿Cómo estáis? Jesús. Hola, Buenas. Paco. ¿Qué tal? Pedro. Buenos días. Muy bien. Ah, perdón. Bien, muy buenos días a todas y a todos, y especialmente a todas vosotras y a todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Si dijera que esta es una edición más del festival, no os estaría diciendo la verdad. Esta no es una edición más del festival, porque creo que el tiempo que nos ha tocado vivir hace que nada sea una edición más de nada. Ni un día es igual que el del año pasado ni del año anterior, ¿no? Esto es lo primero que quiero destacar. Llevo algunos años asistiendo a este acto, trayendo una carpetita como esta, y cuando acababa la reunión del patronato la entregaba y la subía al archivar. Esta me la voy a guardar yo, porque aquí hay mucho trabajo detrás. Aquí hay muchas ilusiones puestas, no solo por la organización del festival, sino también por muchos ciudadanos anónimos que están detrás de todo esto y que son los que han conseguido que el Festival de Teatro Clásico de Mérida haya llegado a ser lo que en realidad es. Por eso me gustaría hacer una intervención muy breve, pero que fuera sencillamente de convocatoria. Convoco a los extremeños y a las extremeñas a que nos encontremos en el Teatro de Mérida este verano. Hemos estado un año sin vernos, hemos estado un año sin podernos hablar, hemos estado un año sin podernos encontrar y no hay mejor lugar de encuentro una noche de verano en esta querida Extremadura que en el Festival de Teatro de Mérida, ¿no? Pero me gustaría también que los españoles y las españolas soñaran con lo que puede ser una noche de verano en Mérida, que acudieran como acuden siempre a una edición muy especial, porque es el 1 de junio cuando la estamos presentando y va a empezar dentro de 4 semanas, con lo cual se pone de manifiesto que es un momento también trascendental, ¿no? Y agradecer el esfuerzo que todos hacen. Como siempre, hay gente que aparece, que pone más la cara, y hay otros que hacen el trabajo detrás para que una gran obra como esta pueda ser una realidad. Ha tenido que haber muchísima gente de las dos partes, ¿no? De los que ponen su cara para que se la partan y de los que a veces pues, están ahí en el anonimato haciendo posible que las cosas ocurran, ¿no? Solo quiero que sepáis que para vosotros será una gran noche. Para los que llegáis nuevos y venís nuevos por primera vez, será posiblemente una de las noches que recordaréis toda vuestra vida. Pues que sepáis que si es un día importante para vosotros, también lo es para nosotros. Para nosotros es muy importante que sea importante para vosotros, porque eso significa que nos llevaréis el resto de vuestras vidas como un recuerdo y al mismo tiempo también que esa huella, que al final es lo que somos la huella que vamos dejando por el camino de la vida en los demás, pues que en esas huellas vuestras va a haber una parte del suelo de Mérida y del suelo de Extremadura, ¿no? Así que deseo que sea un éxito. Este año es un año, ya digo, especial, donde parece que las cosas se van normalizando, donde no todo está logrado, pero estamos en el camino de poder hacerlo y donde muy probablemente de aquí a que el festival empiece podamos seguir
el calendario de vacunaciones y encontrarnos con una gran parte de la sociedad extremeña y de la sociedad española ya vacunada, ¿no? Que al final es de lo que se trata, que no se mueran más, por favor, que no se mueran más. Que eso es lo que a lo largo de todo este tiempo hemos soñado con que pueda ser una realidad. Ha sido mucho dolor, ha sido mucho sufrimiento, muchas ausencias, que como decía el otro día alguien de manera muy acertada, muchas ausencias que no hemos podido ir cubriendo con las nuevas presencias porque no los podíamos ver y que esas ausencias que han dejado un enorme agujero en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pues empiecen a ser recuperadas por la normalidad. Y desde luego ir por la calle Santa Eulalia, camino del Teatro Romano de Mérida, una noche de verano, es algo muy parecido a lo que soñamos con que fuera la normalidad, ¿no? Por eso, bienvenidos a todos. Muchas gracias, querido Jesús, y a todo tu equipo por el enorme esfuerzo que soy consciente que este año más que nunca habréis tenido que hacer. Celebrar un año más que Mérida volverá a ser una ciudad culturalmente de referencia en el conjunto de España y de Europa las noches del verano de la COVID, que dejarán de ser verano de la COVID muy pronto, Dios mediante. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Alcalde, consejera, autoridades, colegas, amigas, amigos, medios de comunicación. Por fin llegó el día. Y sobre todo, por fin llegó uno de los días más esperados para mí, que es hacer encuentros presenciales con las medidas sanitarias correspondientes, con las precauciones correspondientes, pero aquí estamos. Que este año podamos presentar la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida de forma presencial y con la participación de algunos de los artistas, porque otras y otros no han podido venir porque están ensayando, dice mucho de cómo ha evolucionado el panorama desde hace tan solo un año. Si recuerdan, algunos medios que lo hicimos de una manera presencial, online, nada presencial. Por ello y porque la cultura y el teatro sigan vivos, en esta ciudad más que nunca tenemos que felicitarnos todas y todos porque es un motivo de alegría y de esperanza. No obstante, somos conscientes de que no hay que bajar la guardia. Y por eso seguiremos todos los protocolos que establezcan las autoridades sanitarias en cada momento para la celebración de un festival seguro para todas y para todos. Por eso afrontamos la 67ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con una ilusión renovada y con una gran responsabilidad y con el recuerdo siempre de todos los fallecidos y fallecidas por esta pandemia que nos acecha y de todos los profesionales que siguen al pie del cañón para que hoy tengamos renovados motivos de esperanza de que esto pasará. No quiero dejar pasar la ocasión para recordar que también el sector de la cultura hemos estado ahí, ayudando a nuestro modo a sobrellevar esta crisis, demostrando que la cultura es un bien esencial para la humanidad. Como saben, esta será la 10ª edición del festival que tendré el honor de dirigir y tanto para mí como para mi equipo es un nuevo reto para dar continuidad a un modelo de festival que cuenta con el aplauso más importante e inapelable, el del público. Queremos seguir consolidando este festival como uno de los acontecimientos culturales del verano en España, con una gestión responsable y transparente. Agradezco un año más la apuesta de las autoridades extremeñas, presidente de la Junta, alcalde, consejera, miembros del Patronato, Ministerio de Cultura, Diputación de Cáceres, de Badajoz y todas las autoridades que conforman el Consejo Rector del Patronato del Festival, que un año más han trabajado para sacar adelante esta edición. Volvemos este año a una edición de 9 semanas. Comenzamos el festival
el 25 de junio hasta el 22 de agosto, lo que nos permitirá disfrutar de 7 obras teatrales, 6 de ellas estrenos absolutos, 2 conciertos y el estreno de una película documental, además de múltiples actividades culturales, formativas, para todos los públicos y gustos. La programación que este año presentamos incluye un total de 99 funciones, 39 de ellas en el Teatro Romano de Mérida, 10 en las extensiones, 10 pasacalles, 10 espectáculos familiares y 31 representaciones en el programa Augusto en Mérida. Habrá, como he comentado, 2 conciertos, pero también habrá 10 proyecciones de cine, 27 talleres, cursos, conferencias, encuentros, actividades, exposiciones. Actividades, como digo, suficientes para que todo este verano podamos disfrutar de la cultura y de las enormes posibilidades que ofrece el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Como en ediciones anteriores, se mantiene la esencia del teatro grecolatino, con textos inéditos o versiones de obras clásicas, autores, directores de larga trayectoria, al igual que actores y actrices jóvenes de la escena extremeña y española, que se estrenan o repiten en Mérida. Este año arrancamos con un fin de semana musical, con un concierto de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música de Reina Sofía, el 25 de junio. Seguirá con un concierto de la Orquesta de Extremadura, un concierto especial que titulamos From Bach to Radio G, con el tenor Zapata y su equipo, que nos deleitará la noche del 26 de junio. Y el día 27 haremos el estreno en Extremadura de la película Bienvenidos a España, que tiene mucha importancia porque está hecho con un equipo extremeño y por eso hemos querido que se incorporara a la programación del festival. El teatro comienza el 30 de junio, del 30 de junio al 4 de julio, con Rafael Labraz el Brujo, que representará la obra Los dioses y el dios. Seguiremos del 8 al 11 de julio con Antonio y Cleopatra, de William Shakespeare, dirigido por José Carlos Plaza, en versión de Vicente Molina Foix, con Ana Belén, Luis Omar y un elenco grandísimo. Quiero resaltar que esta es la primera vez que es una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que nos acompaña su directora adjunta, Lola Dabó. Gracias por acompañarnos y esperemos que sea el inicio de una gran colaboración de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que, como digo, representa por primera vez en el Festival de Mérida. Seguiremos con la comedia Mercado de Amores, de Plauto y Eduardo Galán, que está protagonizada por Pablo Carbonell y Víctor Ullate, dirigida por Marta Torres, que nos adentrará en el mundo de la risa. Le llegará el turno a la compañía extremeña de Amarillo Producciones, con Hipatia de Alejandría, de Miguel Murillo, del 21 al 25 de julio, con Paula Yaguasaki y Daniel Holguín, que harán un homenaje a la mujer en el mundo de la ciencia a través de la historia de esta gran pensadora. Con dirección de Pedro Antonio Penco, que también nos acompaña, que te damos las gracias por estar esta mañana con nosotros. Tras ella, del 29 de julio al 1 de agosto y del 3 al 8 de agosto, daremos la bienvenida al musical Golfus de Roma, que está protagonizado por Carlos Latre al frente de un grandísimo elenco de actores e intérpretes. Después regresará la tragedia, del 11 al 15 de agosto, de la mano de Edipo, un texto nuevo de Paco Becerra, dirigido por Luis Luque, con Alejo Sauras, Mina El Hamani y Jonas Alonso. Quiero dar las gracias también a Luis Luque, que nos acompaña en su doble versión de director adjunto del Teatro Español y director del espectáculo. Es una coproducción con el Teatro Español de Madrid también, y bienvenido y gracias. Seguiremos colaborando en el mundo de las coproducciones. Y cerraremos el ciclo del Teatro Romano del 18 al 22 de agosto con El brocho de oro, que lo pondrá una compañía extremeña
con Las Suplicantes. Un espectáculo escrito y dirigido e interpretado mayoritariamente por mujeres, en el que queremos reconocer el imprescindible papel de las mujeres, como hicimos el año pasado, con el cierre del festival. Esta obra, escrita por Silvia Zarco y dirigida por Eva Romero, que está protagonizada por María Galarrón, Carolina Rocha, Cándido Gómez, Valentín Paredes, que esta mañana nos acompaña. Muchas gracias por estar ahí. Además de la programación del Teatro Romano, completan esta edición las extensiones de Medellín, Regina y la ciudad romana de Caparra. Del 23 al 25 de julio, en el Teatro Romano de Medellín, se podrán ver los espectáculos Antígona, del Desván. Nos acompaña Esteban. Esteban nos acompaña en esto. Seguirá Cayo César y cerrará el ciclo la Comedia de la Cestita. 3 de las representaciones que se pudieron ver el verano pasado en el Teatro Romano de Mérida. A Caparra llegará por 5º año consecutivo 4 espectáculos. Del 12 al 15 de agosto, Antígona, el 12 de agosto, Cayo César el día 13, Anfitrión el 14 y la Comedia de la Cestita el 15. El Teatro Romano de Regina este año tendrá 3 representaciones que van de la mano del festival. El coro, que es una representación un acuerdo que hemos llegado con la ONCE, donde haremos no solo esta actividad, sino otra que voy a mencionar ahora, el día 6 de agosto, Cayo César y Antígona. Tras la reducida edición del año 2020, este año volvemos a recuperar todo lo que son las actividades complementarias. Evidentemente, mantenemos la programación a gusto en Mérida. Javier, Raquel, con Te Apetece Teatro, con numerosas, con 31 representaciones que se van a hacer en distintos lugares de la ciudad: el Templo de Diana, la Plaza de Pontezuelas, la Puerta de la Asamblea de Extremadura y el ciclo de cine en el Templo del Foro. Quiero destacar, como he mencionado, el acuerdo que hemos llegado con la ONCE para esta representación inclusiva con actores ciegos que se va a desarrollar en Regina con el coro. Y también vamos a presentar el 12 de julio el documental Si Talía fuera ciega, dirigida por Antonio Gil Aparicio, y que estos días los medios de comunicación habéis podido recoger, se ha estado grabando en el Teatro Romano de Mérida, donde han participado 11 compañías de teatro de la ONCE. También llega el turno de disfrutar de la calle con los pasacalles. Asaco Producciones representará Discípulos de Ícaro, el musical, todos los sábados de julio y agosto por las calles de Mérida. Y este año también tenemos una novedad, el 25 de julio, con un Aquiles de más de 5 metros de altura que recorrerá las calles de Mérida, que lo realiza la compañía La Fan Teatre de la Comunidad Valenciana. Y, cómo no, el público familiar, los niños y las niñas también estarán presentes con la compañía Las Cuatro Esquinas, esta vez con Esteban, que representará muchos más héroes y heroínas todos los domingos a las 12 del mediodía en la Plaza de España. El apoyo con la Fundación Caja Extremadura Ibercaja seguirá apostando por la accesibilidad y la inclusividad, adaptando todas sus funciones con sistemas tecnológicos adecuados para hacer un festival accesible a todos los públicos, independientemente de sus capacidades. Destacar también que este año el personal de sala vestirá una camiseta y una mascarilla especialmente diseñados por el artista extremeño Miguel Sansón y que pronto podrán ver. Recordar que hoy mismo ya se han puesto las entradas a la venta
en la página web del festival, en el canal de venta oficial entradas.com y a través de los números habituales de teléfono y en la taquilla que está situada en la Plaza Margarita Xirgu y en las oficinas de correos, el acuerdo que hemos llegado también con correos para que pueda vender entradas del festival. Este año no cerrarán ningún día la taquilla de la Plaza Margarita Xirgu. Estará abierta de lunes a domingo para atender la demanda del público. Después de estos meses de confinamiento, oleadas, restricciones, con la esperanza puesta en esta esperada vacuna y en ganarle la batalla al virus, desde el festival proponemos hacer un paréntesis en todas estas preocupaciones y por un momento disfrutar del bálsamo que ofrece el teatro y la cultura. Por eso, con el lema de este año, simplemente le pedimos al público que pare el tiempo y que venga a Mérida, que disfrute del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Muchísimas gracias y estoy a su entera disposición. Se me ha olvidado aquí saludar a Santiago y a la directora del museo. También, como he dicho, tenemos conferencias, exposiciones, es decir, una gran actividad que se va a desarrollar. Y si me permiten, voy a dar el turno a algunas de las personas que nos acompañan para que nos cuenten un poco el desarrollo de los espectáculos que vamos a tener. Y si empezamos, yo creo que por ejemplo, al alcalde, perdonar, es verdad, el alcalde tiene la palabra. Jesús sabe que yo también soy artista, que quede claro. Bueno, muy brevemente, agradecer, querido presidente, querido Jesús, el motivo de mi participación es para anunciar que el concierto inaugural que se va a celebrar en Mérida coincide con la asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, del Grupo UNESCO, y que estarán presentes en la ciudad todos los alcaldes y alcaldesas de las 15 ciudades, precisamente para la asamblea que se celebrará 25, 26 y 27. Tenemos la gran noticia de que el propio Grupo de Ciudades Patrimonio va a promocionar que el festival, en esta 67 edición, lo abra la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Reina Sofía y vamos a contar con la presencia, por supuesto, de Su Majestad, doña Sofía, y también con la presencia de las cámaras en directo de las 2 de Televisión Española, que harán una retransmisión desde las 9:10, toda la programación hasta aproximadamente las 10:30. Es un esfuerzo importante el que ha hecho el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Agradecer a Jesús Cimarro y, por supuesto, a la Federación que haya posibilitado que, con motivo de la presidencia del grupo que ostenta la ciudad de Mérida en este año, presidencia rotativa que toca cada 15 años a las ciudades, pues podamos inaugurar este festival con, además, una magnífica orquesta sinfónica que ha contratado especialmente para este día de inauguración al director Jordi Francés. Agradecer simplemente al festival el esfuerzo e invitarles a todos, por supuesto, a que puedan adquirir. Las entradas son gratuitas, evidentemente. Es un espectáculo que promociona el grupo y a través de los correos electrónicos de reserva del festival, del teléfono, de la propia taquilla, se podrán hacer las reservas gratuitas para poder asistir a este concierto inaugural de esta 67 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. El directo hace estas cosas. Si os parece, vamos a darle la palabra a algunas de las personas que nos acompañan para que nos cuenten un poco qué es lo que van a hacer. Esteban, si quiere. Esteban. No, Esteban Orquesta. Esteban. Allí está Esteban.
nos cuentas un poco el concierto que vamos a ver de la orquesta y de nuestro amigo Zapata. Encantado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues nada, fácil y sencillo. From Bach to Radiohead. De la música más pura de Johann Sebastian Bach hasta la música de Radiohead, pasando por Björk, pasando por Paco de Lucía, pasando por Iron Maiden y un sinfín de música, de estilo, todo dentro de lo que es el formato orquesta sinfónica, dirigidos por el excelente violinista que perteneció durante mucho tiempo al cuarteto Brodsky, Michael Thomas, que vendrá en su faceta de director y violinista. Y todo aderezado con la gracia, con el talento y con la buena voz de José Manuel Zapata. Un espectáculo diferente, que era lo que pretendíamos para el Festival de Mérida, y que seguro es del gusto de todo el público. Contaremos con los arreglos exquisitos de Juan Francisco Padilla, que vendrá también su faceta de guitarrista. Y nada, un espectáculo que no se puede perder el público. Muchísimas gracias. La película Bienvenidos a España. Aquí nos acompañan su director y su productora, Juan Antonio Moreno y Silvia Venegas, si os apetece, y queréis contar de qué va la película. Genial, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Va a ser un honor poder estrenar Bienvenidos a España en el teatro, en el marco del festival, al cual estamos muy agradecidos. Puedo decir que una de las secuencias de la película se rodó en este impresionante escenario en el teatro y, bueno, pues es una película que nació aquí en Extremadura, hecha por todo un equipo extremeño, tras la experiencia de la visita de las protagonistas de mi anterior película, de Boxing for Freedom, 2 chicas afganas boxeadoras, y de esa experiencia, esa vivencia que tuvieron en Extremadura, nace Bienvenidos a España, que nos llevó hasta un antiguo burdel en Sevilla. Y bueno, pues la película recoge 1 año y medio en la vida de un grupo de refugiados de diferentes nacionalidades en nuestro país, que no saben nada de nosotros, de nuestra cultura ni de nuestro idioma, y esos Bienvenidos a España. Gracias. Muchas gracias. No nos ha podido acompañar Rafael Horaz del Brujo, pero nos ha mandado un vídeo que, si el equipo técnico está en su punto, podemos verlo en las pantallas que están instaladas. Hola a todos, os saludo. Mérida, el Festival de Mérida, es ahora mismo el eje en torno al que gira toda la actividad del teatro en España en estas circunstancias. Es el impulso que tira de toda la carreta que somos todas las compañías que estamos esperando que pase la niebla. Así es que agradecemos, por mi parte y por todos los que trabajan conmigo, mi equipo, esta programación en Mérida de forma muy especial. Es inexpresable el agradecimiento y espero que el festival sea un éxito de nuevo este año más todavía, que el año pasado, que ya lo fue a pesar de las circunstancias terribles que vivimos el año pasado. Salud a todos, cuidaros y vivid sin miedo. Viva el Festival de Mérida. Estaré con vosotros. El siguiente espectáculo es Antonio y Cleopatra. A mí sí me gustaría, Lola, si quieres hacer unas palabras, porque tenemos, pues damos paso a los vídeos de Yuso Mar y Ana Belén. Buenos días. Soy Luis Omar. Me es imposible estar hoy físicamente con vosotros y como director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues quiero expresar nuestra
estar, esta será mi tercera vez también como actor en ese escenario maravilloso que es el Teatro Romano de Mérida. Y entonces, pues, bueno, deciros que estamos en plenos ensayos, que estamos disfrutando de ese texto maravilloso que escribió Shakespeare y que deseamos que sea esta una edición fantástica después de esa etapa en la que el año pasado fue casi como los festivales de forma testimonial y ahora pues ya vamos a una cierta normalidad y que eso pues podamos disfrutar de lo que es algo en estos momentos tan importantes. Lo ha sido siempre en la historia de la humanidad, pero como es el teatro y aquí de la mano de Shakespeare y pues eso, desde el acuerdo, desde la colaboración en este caso del festival y de la propia compañía, deseando, como he dicho, de que esto sea un punto de partida y que sirva pues eso, para lo que es más importante, ¿no? Que es servir a nuestros ciudadanos de la mejor manera y ese acuerdo pues creo que también recoge esa voluntad. Muchas gracias y buen festival y nos vemos pronto. Bueno, aquí empieza mi viajecito. Ahí lo pone, aunque no lo parezca. Empieza el viaje y estoy convencida que voy a ser un viaje estupendo. Estupendo. Nos vemos allí. Gracias a Rafael, a Ana y a Luis. Y el siguiente turno es el del espectáculo Mercado de Amores, que nos acompañan sus dos protagonistas, que son Pablo Carbonell y Víctor Ullate, que les invito a que vengan aquí. Víctor ya ha debutado en este teatro, pero Pablo, tú debutas. ¿Cómo que debuto? Debutas. ¿Que debuto en el teatro? No, ¿tú has estado ya aquí en Mérida? ¿He estado aquí? Sí, sí, es mi segunda vez ya. Buenos días. Buenos Muchísimas días. Gracias. Hola a todos. Bueno, pues presentamos Mercado de Amores. Es iba a decir un refrito, pero bueno, sí, un gazpacho. Un gazpacho de Casina, Asinara y el Mercader, de Plauto. Como sabéis, en la obra plautista, qué bonita palabra, siempre presenta a hombres, chicos que discuten con sus padres. En este caso, el trabajo de Eduardo Galán ha sido cambiar el chico por una chica, con lo cual las luchas, digamos, Bueno, en fin, no me voy a extender. Directamente, estamos preparando una mixtura con textos de Plauto que van a provocar que se caiga el Teatro de Mérida de risa. Quiero indicar al público que si quieren seguir escuchando la obra, se pongan a aplaudir y entonces seguiremos con el texto. No saben la máquina de risas que estamos fabricando con Plauto. No se lo pueden imaginar. No van a saber si están viendo una película de Billy Wilder o de los hermanos Marx. Prepárense. Agárrense, que vienen carcajadas. Vienen curvas. Muchas gracias. Y como siempre tenemos claro que los espectáculos de las compañías extremeñas tienen que ocupar el lugar que le corresponde, le toca el turno a Hipatia, a Alejandría, que están, si queréis, Pedro, sí. Pedro, Francis o Gemma, si estáis por aquí, pues tú mismo. Yo me voy a cambiar el micro porque estoy... Tienes aquí, mira. Vale. Mira, mucho mejor. Bueno, pues como decía el epitafio de Groucho Marx, perdona que no me pueda levantar. A partir de ahí, sencillamente, nosotros vamos a hacer Hipatia de Alejandría, una obra que no se ha hecho nunca en teatro.
es la primera vez que se va a hacer en teatro. Sí que ha habido algún referente cinematográfico, uno solo, y esta obra trata, ni más ni menos que yo creo que de la mujer, la primera mujer filósofa, matemática, todo eso lo englobaba la filosofía, bueno, astrónoma, muy obsesionada por el mundo del universo, sobre todo, y nada, pero vive en un mundo, en ese momento en un mundo, un siglo IV después de Cristo, que los cristianos estaban en su máximo esplendor, y que la intolerancia llegaba a límites absolutos. Con lo cual, lógicamente, una científica como fue Hipatia, pues no tiene otra cosa que, bueno, pues nada más que el destino que le tocaba con toda la intolerancia que había a su alrededor. Pero bueno, creo que es la historia de una mujer, que refleja y además una sociedad. Es una historia que no va a hacer seguramente reír a la gente, como creo que nuestro amigo lo van a hacer, que así hay que hacer las cosas, unas veces se ríe uno y otras no. Y esta yo creo que lo que va a hacer es conmover un poquito y sobre todo mover un poquito los ánimos y los corazones de los espectadores. Yo creo que, bueno, pues eso, espero que sea un estreno, que sea un gusto para la gente que venga a verlo y nada, pues enhorabuena al festival, que este año vuelve a entrar con mucha potencia. Muchísimas gracias y Hipatia os espera. Muchas gracias, Pedro. Golfus de Roma, no ha podido estar Carlos, pero sí nos ha mandado un mensaje para que podamos verlo. Hola amigos, soy Carlos Latre y lamentablemente no puedo estar hoy con vosotros en esta presentación de la 67 edición del Festival de Mérida, pero sí quería estar presente para comunicaros que estoy feliz. Feliz por poder formar parte de un evento tan importante y de interés cultural como este, y sobre todo en un año tan significativo como este 2021. Golfus de Roma es un proyecto que me emociona, me ilusiona y en el que voy a poner toda mi ilusión, todo mi humor y todo mi esfuerzo y empeño. Y estar en Mérida era un sueño para mí y es algo realmente inimitable. Permitidme que dé las gracias a Focus por creer en mí en el proyecto, a Dani Anglés por su flexibilidad, disposición y sobre todo al Festival de Mérida por recibirme. Estoy deseando estar en esa tierra tan increíble, en ese escenario absolutamente genial, y nos vemos dentro de muy poquito. Golfus de Roma estará en Mérida, así que un beso, un abrazo de vuestro amigo Carlos Latre. Estoy deseando que llegue el momento. De la comedia pasamos a la tragedia y cerramos el ciclo con Edipo y los suplicantes. Edipo, nos acompaña parte del reparto, venidnos para aquí y nos contáis qué es Edipo. Bueno, buenos días. Bueno, voy a hablar poquito, solamente decir que la ilusión que me hace volver por tercera vez a Mérida después de Alejandro Magno, la Fedra con nuestra Lolita, y ahora vengo con un Edipo renovado, una nueva escritura a partir del mito, que yo creo que nos enseña, los mitos nos enseñan los valores que poco a poco en algún momento estamos empezando a perder, y creo que nos recuerdan lo que somos y nos enseñan a estar mejor en el mundo, a ser mejores personas. Este año traigo un reparto radical, joven, con mucha fuerza. Es un Edipo muy plástico, muy bonito y que espero que sean unas noches inolvidables. Gracias, Jesús, por invitar también al Teatro Español, que esta vez represento, y que la colaboración entre instituciones para la cultura siempre es bienvenida. No solamente la cultura es segura, sino que también la cultura es saludable. Buenos días. Bueno, yo solamente quería dar las gracias al Festival de Mérida, a Luis Luque y a Paco Becerra, ¿no?, por
contar conmigo para interpretar este personaje histórico que es la reina Yocasta. Es la primera vez que voy a actuar aquí y para mí como actriz y como persona de verdad que es un privilegio y estoy muy emocionada, un poco nerviosa, pero con muchas ganas y con Alejo Saura, que creo que es un compañero maravilloso que lo acabo de conocer, pero que tengo muchas ganas de trabajar con él. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, poco que no se haya dicho ya. Es la segunda vez que estoy en este maravilloso festival. Me hace una ilusión terrible y más aún venir con una función como Edipo, que podríamos decir que es tan antigua como actual, en la que se ponen de manifiesto esos valores que muchas veces intentamos conservar y parece que se nos van escapando, como la búsqueda de la verdad y el sacrificio por los demás, sin importar lo que cueste llegar a encontrar lo que realmente estamos buscando, que es la verdad. Y poco más, agradecer a todos los que hacéis posible este festival, este año especialmente, siempre, pero este año especialmente, porque el esfuerzo que habéis hecho este año es tremendo y todos los que estamos aquí os lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Cerramos con las suplicantes María y Valentín. ¿Venís por aquí? Pues buenos días. Yo, a ver, ¿qué os cuento? Os cuento que estoy agradecida a la vida porque yo pensaba que me iba de aquí y que no iba a catar yo el romano, pero parece ser que sí, se me ha concedido. Entonces, agradecida a eso, agradecida a pertenecer a una compañía donde el 98% es gente de aquí, de vuestra tierra, extremeña. Yo ya les he dicho que durante todo este tiempo yo voy a ser la más extremeña de todas y muy contenta y muy feliz. Y sobre todo agradecida de haber entrado en un proyecto donde 4 mujeres maravillosas de repente se han iluminado esas cabezas, han unido a Esquilo y a Eurípides con el paso de los años que hay entre ellos y han hecho unas historias que las dos son las suplicantes, unas historias de mujeres jóvenes, de madres doloridas y han creado una fusión entre ellas para ver la fuerza de las mujeres, pero sobre todo teniendo en cuenta a los hombres. Los hombres y las mujeres nos tenemos que ayudar mutuamente y entonces en relación a eso se hace la justicia, ¿no? Entre todos tenemos que hacer justicia. Y me parece que es un privilegio estar aquí y poder pertenecer a este mundo, a Mérida, a la gente que hacéis posible esto todos los años, que ya os digo que creía que yo no cataba, pero que estoy feliz. Seré extremeña el tiempo que sea necesario. Un beso a todos y bienvenidos y a disfrutar del festival. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy absolutamente emocionado como extremeño. Sabéis que yo nací en un pueblo muy pequeño al lado de aquí de Mérida, en Manchita, y el sueño de mi vida y de mi carrera era pisar la arena del teatro de Mérida. Y se ha cumplido este año de mano de 4 guerreras, 4 mujeres apasionadas por el teatro, una coproducción de Maribel Mesón con el festival y dirigido por Eva Romero y el texto de la fusión de Esquilos y Eurípides de Silvia Zarco y Gemma Ortiz. Simplemente agradecer a mi tierra, a mis paisanos, el apoyo que me habéis dado siempre durante mi carrera y espero disfrutar y llorar en ese escenario y emocionarme. Voy a hacer Teseo, que las suplicantes es la justicia y la democracia. Y tomo una decisión al final de la función, que no puedo revelar, pero hace justicia con las suplicantes. Muchas gracias y un placer estar con vosotros. Gracias. Muchas gracias. No podemos olvidarnos que el festival no solo es el Teatro Romano, sino tiene otras actividades. Augusto en Mérida es una de ellas. Os invito a Javier y a Raquel que os vengáis. Gracias, Jesús. Buenos días. Pues como bien ha dicho, Augusto en Mérida es un conjunto de intervenciones, no es una única actividad, tiene varios frentes abiertos, pero un único objetivo, que es convertir Mérida en una ciudad abierta, en un
escenario abierto, por lo tanto, Mérida es una ciudad-escena. En agosto en Mérida van a tener lugar representaciones teatrales realizadas por gente que ama el teatro, que no son profesionales, sino que a modo de voluntariado, a modo de actividad completamente voluntaria, se entregan su tiempo, sus vacaciones, quitan horas de su familia para poder participar de esta actividad a gusto en Mérida. Se forman tanto en tragedia como en comedia, porque por aquí hablaban de que si tragedia o comedia. La catarsis se puede alcanzar por los dos caminos. Lo importante es alcanzarla. De manera que nosotros trabajamos comedia, tragedia, para todos los públicos. Decía el presidente, cuando vamos hacia el teatro, pues en vez de ir por la calle Santularia, iros por el Templo de Diana y así podéis pasar y ver las actividades que realizamos en plazas, no solo las representaciones, también los ensayos que pueden disfrutar cualquier habitante de Mérida a una hora. Las representaciones son al caer el día, de manera que son accesibles para todas las personas, sea de la edad que sea, y que tengan que madrugar al día siguiente, pues pueden disfrutar también del festival en unas horas en las que ya se puede estar en la calle pese al calor. Llevamos ya, esta es nuestra 12ª edición consecutiva de Agosto en Mérida. La próxima será la 13, que dicen que es el número de la mala suerte, pero seguro que será mucho más fácil que la edición anterior. Y esperemos que todas las medidas que tenemos que mantener por el tema de COVID, el año pasado nos costó mucho sacar adelante la programación, de la misma manera que les costó a todos los compañeros, pero aquí estuvimos y este año también estamos. Así que darle la enhorabuena también a todos los compañeros y espero que podamos, en general, disfrutar del festival y que el trabajo se vea recompensado por el aplauso del público. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Familias, los espectáculos familiares. ¿Dónde está Esteban? Ven aquí. Hola, soy Esteban Infantil. Está en la otra parte. Pues nada, héroes y heroínas, repetimos historias con héroes y heroínas, un texto escrito por Paco Barjola. Es un espectáculo familiar para todos los públicos. Es precioso ver en la Plaza España a las 12 de la mañana todos los domingos, ¿no? que transcurre el festival, ver los niños, ver los padres, ver los abuelos sentados conjuntamente en unos cojincitos que ponemos en el suelo. Es una imagen preciosa y es maravilloso ver cómo comparten esas tres generaciones, digamos, estos cuentos que están basados en héroes y heroínas, pero no en los que nos cuenta la historia, sino unos nuevos héroes y heroínas que son mujeres embarazadas, que son niños con problemas psicológicos y que son, digamos, una serie de personajes que son muy diferentes entre sí y muy diferentes, digamos, a los que nos ponen o nos venden dentro de lo típico de héroes y heroínas. Simplemente que esperamos a todos vosotros y a todas vosotras todos los domingos a las 12 de la mañana en la Plaza España. Seréis bienvenidos, os encantará, os vaya a reír, vaya a llorar, os vaya a emocionar. Simplemente que también, evidentemente, el público infantil tiene derecho a participar en el teatro porque va a ser el nuevo público. Entonces va por ello, para tener ese nuevo público y para que sigan llegando a los teatros. Muchísimas gracias. La calle también está presente en la ciudad y así que Asaco Producciones, cuéntanos. Sí. Hola, muy buenas. Nada, quería agradecer a este festival tan prestigioso el que sigan haciendo un hueco al teatro de calle itinerante. Las compañías que nos hemos especializado en esto lo agradecemos. Lo que vamos a representar es una versión que ha hecho mi compañero Javier Ceballos de la leyenda de Ícaro. Concretamente son 3 personajes que estuvieron con Ícaro hace mucho tiempo y que van a venir a Mérida a intentar enseñar a volar a todo el mundo y a ver si hay suerte y pueden salir porque hace mucho calor en Mérida por las tardes. Entonces, esa un poco va a ser la esencia. El leitmotiv de Asaco Producciones es el payaso y trataremos de llevar a la calle las emociones y lo que significa el payaso y, por supuesto, la risa también. Muchas gracias. También nos acompaña el representante de la ONCE. Me gustaría que nos acompañaras y nos contases un poco el acuerdo, aunque lo vamos a promocionar dentro de poco, pero sí cuéntanos esta colaboración que vamos a hacer con el documental y la obra de teatro.
Esto no estaba previsto, yo no tengo el desparpajo de todos estos actores, pero sí que queremos dar las gracias al patronato, dar las gracias al festival, porque se acuerda de la inclusión y de tener a todos los colectivos posibilitados en participar y presentar sus opciones de teatro. La ONCE desde hace muchos años lleva un montón de compañías de teatro y este año hemos hecho algo, yo creo, muy bonito, que es que una persona en la época romana tuviera la ilusión de ser actor y las dificultades que tuvo para poder ser actor. En ese momento ensueñan lo que pueden hacer, siempre pensando en positivo, lo que las personas con discapacidad pueden hacer. Y van haciendo un recorrido por 11 compañías de teatro que están representando sus diferentes actuaciones a lo largo de la historia. Es un paso al futuro, pero ciertamente creemos que es el objetivo de la vida, que es hacer la vida lo más inclusiva posible y lo más accesible posible. También, por otro lado, también vamos a hacer una representación en Regina, como ha planteado Jesús, de una de las obras que actualmente está en una de nuestras agrupaciones, la de Castilla-La Mancha, está haciendo en este momento sobre el teatro clásico. Sé y somos conscientes que Jesús ha tenido muy en cuenta siempre la inclusión, ha tenido muy en cuenta que nosotros podamos venir como participantes, como público, a ver el teatro, siempre una vez a la semana, una de las diferentes opciones es audiodescrita, pero han dado un paso más y es demostrar que las personas con discapacidad también pueden hacer teatro en las tablas. Os deseamos que acudáis, que veáis. La verdad es que siempre que la gente viene a ver nuestras obras de teatro, su primer planteamiento es ¿son o no son ciegos? Os aseguramos que el 50% de las personas tienen discapacidad visual y ciertamente os deseamos lo mejor y que esto siga. Y el año que viene, Jesús, que es tu 11 edición, también decirle a la mujer que habló antes, que claro, que el número 13 es la mala suerte porque la buena suerte es el 11, deciros que gracias y que el año que viene seguro que seguiremos avanzando en actividades de este tipo. La verdad es que os deseamos un teatro inclusivo, un teatro accesible y gracias por tener en cuenta a toda la sociedad. Muchísimas gracias. Y cerramos el ciclo con las extensiones, que nos acompañan dos de las compañías que van a representar las distintas funciones. ¿Por dónde queréis empezar? Juan Carlos, Paco, veniros, contáis Cayo César y después, Domingo, cuentas tú. Buenos días a todos y a todas. Pues para mí es un placer volver a dar vida a ese Cayo César que tantos placeres nos dio el verano pasado, junto con todo el equipo de Atacama, pero yo había oído por ahí que hay que recordar el pasado para evitar errores. Y yo, para no repetir sobre todo los mismos errores, yo creo que hay que recordar el pasado para recordar también los aciertos. Y en ese sentido me gustaría felicitar a Antonio, al alcalde de mi pueblo, de Mérida, al presidente y sobre todo a Jesús y todo su equipo, porque el año pasado se acertó apostando por algo que era muy difícil. Yo no sé si somos conscientes, gracias también a todos los medios, de que el año pasado dimos una lección al resto del país de que la cultura segura era posible. Y eso es algo que no debemos olvidar y que gracias a ese esfuerzo que se hizo conjuntamente el año pasado, nos encabezonamos en que el Festival de Teatro Clásico no se podía permitir el lujo de estar un año de vacaciones porque movemos una industria, movemos una energía y movemos sobre todo una pasión. Yo por eso me siento muy orgulloso de volver a interpretar, insisto, con Atacama y con todos los compañeros y compañeras de esa producción, esa maravillosa aventura que fue Cayo César. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Domingo Cruz, del Desván Producciones. Antígona, de David Gaitán, no coproducción, sino una colaboración, nuestra tercera colaboración ya con México, en este caso con David Gaitán, uno de los grandes directores teatrales del país azteca. No se podía haber producido sin el impulso de Jesús Cimarro y del Festival de Mérida. Es una obra compleja, compleja también en el desarrollo, en la producción. Son 31 personas en escena, contamos con una figuración extensa,
con el impulso del festival, pero después con el apoyo decidido también del Teatro Español, Luis, tengo que agradecerte a ti, a Natalia, la coproducción, resulta que una compañía extremeña, el Desván, con 15 años de trayectoria, puede producir con el Festival de Mérida y con el Teatro Español. Y eso demuestra que podemos convivir las producciones extremeñas en igualdad de condiciones en las principales carteleras nacionales. Ya afortunadamente hoy anunciamos estas 3 funciones en las extensiones del festival. Muchísimas gracias al festival por volvernos a invitar, pero mañana pasado presentaremos también la gira que gracias a la producción del festival, gracias a la producción del Teatro Español, podremos realizar con más de 30 funciones, que hoy en día, como está la situación, es una locura, que empezamos en la Comunidad Valenciana este próximo mes, terminamos en la Comunidad de Madrid en febrero. Hemos tenido una temporada maravillosa en el Teatro Español, con llenos absolutos, con todas las entradas vendidas desde la segunda semana, con una invitación a hacer una extensión de temporada que nos permitió hacer 11 funciones más, también con llenos. Y todo eso es gracias a la inversión y al esfuerzo del festival, al esfuerzo y al riesgo que han asumido también los responsables públicos a la hora de programar y de mantener una programación el año pasado, porque lo fácil era no haberlo hecho, pero se aceptó el compromiso que se tenía de ofrecer cultura y ofrecer cultura segura, se hizo con todas las garantías y fue un éxito. Muchísimas gracias a los responsables públicos, muchas gracias a Jesús, al festival y nada, que disfrutemos, compañeros, de esta edición, que va a ser increíble, porque hay muchísimas ganas de ver teatro, hay muchísimas ganas de salir a la calle y hay muchísimas ganas de compartir, de convivir y siempre en el entorno de la cultura segura. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, después de esta extensión, estoy a vuestra entera disposición. Si queréis hacernos alguna pregunta a los que me acompañan o a mí mismo. Bien, comenzamos el turno de preguntas. Si algún compañero tiene alguna, levanta la mano. Sí, Celestino. Buenas. No sé si se me oye, ¿no? Realmente es para el presidente, para saber con qué aforo se ha jugado en el Teatro Romano y cuáles son las medidas de seguridad que se van a establecer, mascarilla, no mascarilla, etcétera. Lo primero, estamos a 1 de junio y hasta el 25 no empezamos, con lo cual quiero pensar que todo va a ir a mejor, porque además, como antes decía, la evolución que está teniendo el calendario de vacunaciones nos está permitiendo poder tener como resultado, pues para nosotros, el mejor de los posibles, que es la caída del número de hospitalizaciones y del número de pacientes en UCI, ¿no? En cualquier caso, vamos a aplicar las medidas sanitarias que en este momento están en vigor y que no establecen un límite de aforo que no sea el derivado de mantener unos criterios mínimos de seguridad. En resumen, aplicando las diferentes medidas que el festival tiene previsto como consecuencia de lo determinado por la Consejería de Sanidad, el aforo va a estar en torno al 70-75% de media, ¿no? Porque va a haber que guardar alguna distancia, se va a aplicar distancia entre los grupos de convivientes, en fin. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la limitación del aforo viene por ese intentar perfeccionar las medidas de seguridad, porque todos lo queremos y porque todos lo deseamos, ¿no? Lo que podamos hacer desde Extremadura por el teatro en España, lo haremos si esto nos sale muy bien, y esto nos tiene que salir muy bien. Buenos días. Una para el presidente y otra para Jesús Cimarro. Presidente, vinculado con esto, hay algunas comunidades que están solicitando que se adelante la prohibición de llevar mascarillas en espacios abiertos. No sé si usted es partidario de levantar esa prohibición a un mes vista, por ejemplo, en el mes de julio. Bueno, he tenido la costumbre desde que empezó toda esta pandemia de intentar no crear debates que no sean en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por tanto, será allí donde creo que decidamos todos, porque lo que me parecería un disparate sería que se adoptaran decisiones diferentes en un sitio y en otro, ¿no? Pero como sé que eso no va a ser, porque no debe ser, pues entonces lo único que si digo que cuando se trate en el Consejo Interterritorial, pues yo creo que nuestra posición será, como es lógico, de ir poco a poco
progresivamente eliminando la obligatoriedad de las mascarillas, ¿no? Dicho esto, lo que no sé si para siempre, yo lo he dicho en alguna ocasión y lo digo hoy aquí, si las mascarillas han conseguido hacer desaparecer de nuestras vidas la gripe en este año, si han desaparecido las bronquitis y las bronquiolitis en los niños, si los aerosoles han sido y forman parte casi de la historia, bien haríamos de plantearnos si no debemos a lo largo del próximo invierno volver a tener presente la posibilidad de usar mascarilla, ¿no? Porque creo que salva muchísimas vidas. Tanto daño nos ha hecho la COVID que nos hemos olvidado de los decenas de miles de personas a los que mató la gripe y las decenas de miles de personas a los que la gripe incapacitó durante tiempo, ¿no? Por eso bien haríamos de no adelantarnos a los acontecimientos. Seamos prudentes. Yo creo que la respuesta mejor es la más equilibrada y eso es ir tomando decisiones de manera mesurada a medida que vayamos mejorando, ¿no? Pero yo no, ahora que todo el mundo habla de quitar mascarillas, yo no descartaría que en un momento dado, como sociedad, valoráramos la posibilidad de que si hemos acabado con la COVID, ¿por qué no intentamos acabar con la gripe? Que tiene también esas opciones y esa posibilidad. Ahorraríamos mucho dinero a las empresas en bajas laborales, ahorraríamos muchas vidas en fallecimientos, 8, 10 o 12.000 todos los años, y ahorraríamos muchos recursos a los hospitales de nuestro país si somos capaces de llevarlo a cabo. Jesús. La pregunta es muy sencilla. ¿Ha sido más fácil organizar esta edición o la del año anterior? Pues estas ediciones han sido muy complicadas. El año pasado por las circunstancias que eran la pandemia y este año por el concurso, por las fechas. Es decir, todavía estamos cerrando muchas cosas y cerrando contratos y demás por los tiempos. Entonces, bueno, a pesar de las dificultades, estamos aquí. Es decir, no habrá ni pandemia, ni concursos, ni nada que nos impida a los profesionales de la cultura levantar el telón el 25 de junio hasta el 22 de agosto. Eso es lo importante. Es decir, que el mundo de la cultura esté aquí presente, que el mundo del teatro, de las artes escénicas, podamos levantar el telón. Ahí está. El sufrimiento, el trabajo, va por dentro y, como digo yo, va en el sueldo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas tardes a todos. Jesús, en primer lugar, gracias por estar aquí por 10º año consecutivo, porque para aguantar 10 años en Mérida hay que tenerlo muy bien puesto. Gracias por hacer que se pare el tiempo y que la gente cada vez quiera crecer y venir más a Mérida, a estar en Mérida y a estar en Extremadura. El año pasado, gracias al esfuerzo de la Junta de Extremadura, del Ayuntamiento de Mérida, de Diputaciones y Consejerías, gracias a todos los artistas, a los medios de comunicación, demostramos que Mérida y Extremadura podía ser valiente y profesional. Valiente porque decidimos hacer lo que nadie se atrevía y mucha gente quería. Y profesionales porque demostramos que en Extremadura tanto la música como la cultura y las artes escénicas son siempre seguras. ¿Qué piensa de la opinión o de las voces que se vierten en algunos sitios diciendo que Barcelona fueron los primeros, que fueron los pioneros en volver a hacer algo importante después del COVID? Bueno, lo que sí es cierto es que el año pasado el Festival Grec es el que primero empezó la actividad y nosotros fuimos, junto con Almagro, también de los primeros. Lo importante es que aquí la actividad cultural se ha levantado y que este año, por fin, prácticamente se van a poder realizar distintos festivales de artes escénicas, de teatro y de música, que es muy importante. Aquí ya el Stone fue pionero el año pasado y ya la mayor parte de los festivales de la música se van a poder realizar. En definitiva, la vuelta a la normalidad con las medidas sanitarias. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, que la mascarilla ha venido a quedarse. La mascarilla nos va a evitar muchísimas cosas. En los sitios posiblemente, y esperemos que este verano la mascarilla deje de ser necesaria, pero en los sitios interiores creo que la mascarilla va a estar mucho tiempo, por lo menos hasta primeros del año que viene. Y no estaría mal que cuando haya cualquier epidemia, cualquier cosa,
nos la pongamos porque la tendremos en casa. Gracias. Última pregunta. Sí. Sí, buenos días. Mi pregunta es para el presidente. Permítame preguntarle por más temas de actualidad con respecto a los posibles indultos. Quería preguntarle si cree que el señor Sánchez debería hacer una consulta a la militancia. No tengo nada que decir al respecto, distinto de lo que ya dije el pasado lunes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a todos. Termina el acto de presentación.